Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos esta mañana, pasados por buen frío. Ahí está entonces la tía Roxana. Hola, buenos días, tía. El Señor te bendiga. Mi hermana Ani, mi hermano Gastón, buenos días. El Señor los bendiga más. También mi hermana Gabriela Ramírez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí está Jairo Guzmán. El Señor te bendiga, Jairo. El Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está entonces mi hermano Rafael Peralta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rafael. Oh, hola, Nayansi. Buenos días. Buenos días, el Señor te bendiga, Nayansi. María Lucero, hola, Lucerito, el Señor Jesús te bendiga. Amén, amén, Lucerito. El Señor te guarde y te bendiga en su precioso nombre. Esperando que estés bien. Ahí está el hermano Martín. El Señor te bendiga, Martín. Saludos, buenos días. Está Carmencita, hola, ¿qué tal? Jesús te bendiga, Carmencita. Paula Ugalde, hola, Paulita. Buenos días, el Señor te guarde, te bendiga. Saludos. Y bueno, ahí entonces están sumando y bueno, agradecidos con el Padre por un día más, porque con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. Amén, amén, Paulita. Hola, Cristina, el Señor Jesús te bendiga. Ahí está el hermano Pastor Juan Manuel también. Hola, mi hermano, el Señor te guarde. Hola, buenos días, Helen. Amén, amén. El Señor te bendiga, Helen. El Señor te guarde en su precioso nombre. Y bueno, entonces también agradecido con el Padre por compartir, por poder compartir juntos con ustedes esta vida de fe. Ahí está Ana Solano, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga, Ana. El Señor te guarde, saludos para ti, para tu casa. También Yesenia, amén, amén. Buenos días, Yesenia, el Señor te bendiga. Ahí está Mauricio Sánchez, hola Mauricio. El Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Bueno, entonces bien, se siguen sumando y aquí estamos entonces. Amén, amén, Anita. Amén, amén, amén. El Señor te bendiga más también. Amén, Jairo, gracias, muchas gracias. Y bueno, ahí estamos entonces, se van sumando los hermanos y bien, entonces vamos a comenzar este tiempo bien, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a orar pidiendo al Padre por la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él a través de su Santo Espíritu, por medio de esta su palabra, manifestando su voluntad. El Padre hable en esta mañana a nosotros, en esta mañana no solamente hable, sino nos permita escuchar y entender y obedecer su dulce voz. Ahí está mi hermana Berta, hola doña Bertica, el Señor Jesús la bendiga, saludos para usted, para don Fausto, para todos allí. El Señor los guarde y los bendiga. También mi hermano Enven, amén, 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 Enven. Oh, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. El Señor también te bendiga y te guarde. Bien, entonces, bueno, como les decía, vamos a comenzar bien con el pie derecho para poder entrar en materia. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este gran privilegio de poder venir en esta mañana delante de ti, puesto de acuerdo con mis hermanos, Señor, para reconocer tu deidad, tu exclusividad, Padre, como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y también para confesar y reconocer a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, nosotros estamos conscientes de que no han sido nuestras propias obras justas o injustas, que no ha sido lo que hayamos hecho o dejado de hacer lo que nos permita o nos impida acercarnos a ti, estar en tu presencia, sino que justificados únicamente por medio de la obra de tu Hijo, de la fe en la obra de tu Hijo en la cruz, de la sangre que Él derramó allí para el perdón de nuestros pecados, es que ahora podemos, Señor, estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo, a pesar de nuestras debilidades, de las concupiscencias de nuestro malvado corazón, del pecado y la maldad que hay en nosotros. Pero gracias, Señor, a esa obra perfecta de tu Hijo, a ese sacrificio suyo y a esa sangre que Él derramó. Hoy podemos estar aquí delante de ti, podemos estar delante de un Dios santo. Muchas gracias, Padre, porque esta vida y mil vidas
no serían suficientes para pagar este gran privilegio. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, por librarnos de la condenación eterna, Señor, por traernos hasta este día, hasta esta hora, con lazos de amor y de misericordia, por sostenernos con la diestra poderosa de tu justicia. Gracias, Señor, por la obra maravillosa de tu Santo Espíritu, redarguyendo y trayendo convencimiento de pecado, de justicia y de juicio en nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por la Biblia. Gracias, Señor, por la iglesia, por el ministerio, por la congregación de los santos. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la palabra escrita. Padre, yo y mis hermanos estamos en esta mañana delante de ti, Padre, agradecidos, Señor, y también anhelantes, Señor, de conocer mejor y entender mejor tu voluntad, para también poder, asimismo, hacerla bien, hacerla mejor y enseñarla a otros a que la hagan, Señor. Padre, obra con tu Espíritu Santo, capacítanos en esta hora, ábrenos las Escrituras, danos, Padre nuestro, la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu palabra, que tu palabra viva y eficaz corra, no solamente corra, sino que produzca la vida para la cual tú la has enviado, Padre. Por favor, Padre, que esa vida abunde y sobreabunde para que lo que nosotros, Señor, por gracia podamos recibir, podamos dar. Esta enseñanza sea primeramente de edificación para nuestro espíritu y también, Padre, para que podamos hacer la obra, para que podamos dar cumplimiento al mandamiento que tu Hijo Jesucristo nos dio, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Padre. Ayúdanos, Señor, a obedecer a tu Hijo, Padre. Ayúdanos a obedecer a nuestro Señor, a nuestro Maestro. Ayúdanos para que con denuedo, sin temor, nosotros demos testimonio eficaz de su vida resucitada en nosotros y a través de nosotros. Que tu palabra, Señor, nos sea dada en aquella hora, que la palabra nos sea revelada, que seas tú, Señor, usando con poder y gloria cada hermano, cada vasija, Señor. Límpianos con tu palabra, capacítanos y llénanos con tu Espíritu Santo y usa con poder y gloria nuestras vidas para tu reino, para la gloria tuya, para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, para que más salgan y se conviertan de la potestad de Satanás y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado, Padre. Usa la vida de cada uno de nosotros con poder y gloria para la predicación del Evangelio, Padre, y ayúdanos para que no sea solamente con palabras, sino con manifestaciones de poder en el Espíritu Santo. Que hayan sanidades, señales y prodigios, Señor, que acompañen esa predicación, Padre. Por amor a tu nombre te lo pedimos, Padre bueno, y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad. Encomendamos hoy en este momento, Señor, nuestras vidas, nuestras casas, Señor, este tiempo, la iglesia. Y en el nombre de Jesús, clamamos por todos aquellos parientes, Señor, compañeros de estudio, de trabajo, vecinos, por aquellos a quienes les hemos compartido, Señor, de alguna manera, Señor, no tan eficaz, o que simplemente todavía no han escuchado, Señor, no se han arrepentido, para que seas tú, Señor, conmoviéndolos y ayudándolos, Señor, a volverse a ti y a tu Hijo Jesucristo. Padre nuestro, todo esto te lo pedimos, Señor, y a tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Hola, mi hermana Ana Victoria. Bueno, ahora sí ya nos tenemos las tres Anitas. También está Fred Villalta, el Señor te bendiga. Fred, Sandra Rivera, Sandrita, el Señor te bendiga. Qué gusto saludarte a la distancia, un abrazo. Mi hermana Mariela también allí en Bucaramanga, en la ciudad bonita. También un abrazo para usted, doña Mariela, para don Alfonsito también. Alejandra, Paola, amén, amén, amén. El Señor también te bendiga. Doña Carmen, el Señor la bendiga. Saludos para usted, para don Alberto y para todos allí en Bogotá. El Señor obre con poder y gloria en sus vidas. Está Rocío Leguízamo también. Hola Rocío, el Señor te bendiga. Saludos. Y está Fred Villalta. Hola Fred, el Señor te bendiga. Carolina Echeverri, hola, buenos días, Carito, el Señor Jesús te bendiga, saludos para ti, también para tu casa. Bueno, ve, ahí está don Alberto, ok, bueno, allá ahí todos en sintonía. Mi hermana Margarita, hola, buenos días, Garita, el Señor Jesús te bendiga, te guarde en su precioso nombre. Bueno, amén, amén.
vamos porque ya estamos más saludables que un Alka-Seltzer. Vamos a entrar en materia. Bien, amados hermanos, entonces el propósito como tal de la enseñanza hoy, el lunes en la mañana, es poder reforzar la predicación que habíamos recibido, que durante el día de ayer recibimos. Esto primeramente pues con el anhelo de que sea provechoso para nuestro espíritu, pero no solamente que sea provechoso para nuestro espíritu, sino para que también lo que por gracia recibimos, por gracia podamos dar, para que podamos entonces dar cumplimiento al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, obedecer el mandamiento que Él nos dio de predicar el Evangelio. Siempre estamos entonces cada lunes compartiendo acerca de la importancia de tener claro, bueno, y todas las cosas. Saber que entonces todo lo que nosotros hacemos tiene sentido cuando lo hacemos en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Si digamos en este caso, no, que es que el pastor nos está diciendo que es que hay que predicar el Evangelio, el pastor siempre le está diciendo a uno, hay que predicar el Evangelio, hay que predicar el Evangelio. Vea. Hermanos amados, de la abundancia del corazón habla la boca. Mónica Artavia, hola, Jesús te bendiga, saludos para ti, para Tati, para Enrique, el Señor los guarde. De la abundancia del corazón habla la boca. Si alguien entonces de alguna manera está diciendo o comparte o tiene ese pensamiento o se expresa, no, pensamiento no sirve, se expresa de esa manera diciendo es que el pastor siempre nos está diciendo que hay que predicar el Evangelio. ¿Qué ocurre? Que esa persona pues de alguna manera puede que pareciera que como le explicara, que fuera algo simplemente esporádico, que no fuera, digamos, nada de darle muchísima importancia. Pero en realidad no es de esa manera. Porque entonces, si finalmente lo que está grabado en su corazón o en su mente es que el pastor le dice que hay que predicar el Evangelio, entonces finalmente, pues de alguna manera usted va a recibirlo, lo tiene en su corazón como el mandamiento del hombre. Patricia, hola Patricia, el Señor Jesús te bendiga, saludos también allí a la distancia. Un abrazo para ti, para tu casa, el Señor los guarde en su precioso nombre. ¿Ven? Entonces, y hay muchísima diferencia entre tener entonces en su corazón o en su mente, en su interior, la palabra de Dios como el mandamiento. Y tener, aunque sea así sea, tener el conocimiento de la palabra de Dios, pero por el mandamiento del hombre. Y eso no es efectivo, no sirve. De alguna manera, todo eso, mis amados hermanos, nosotros debemos cuidarnos mucho. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Vamos un momento, por favor. Juan, capítulo 10. Permiso, tomo un poquito de agua. Amén, amén, Patricia, gracias. Capítulo 10. Desde el 1 lo podemos leer, dice: de cierto os digo, que el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera a todas, las propias va delante de ella y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y vida, para que tengan ay. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén y amén y amén. Hola Adriana, el Señor Jesús te bendiga también, buenos días. Entonces, aquí el Señor nos está hablando claramente acerca del cuidado que debemos tener, porque bueno, hay siempre confusión y les aclaro, punto, verdad, nunca aquí vamos a confundirnos ni vamos a confundir a nadie acerca de que entonces expresándonos que el ladrón solamente vino para matar, para robar y destruir, asociándolo con la obra del diablo. Porque no está haciendo referencia aquí acerca del diablo, no está hablando, cuando el Señor habla del diablo, lo de el tentador, el acusador, todo, pero nunca se está refiriendo al diablo como ladrón. O sea, como siempre les he dicho, el diablo, puede ser lo que sea, pero no es, o no habla aquí como tal de él como ladrón. Aquí precisamente entonces se está refiriendo es a esa religión, esa religiosidad que se comienza a vivir como consecuencia de reemplazar la palabra del Señor por la palabra del hombre. Porque se va entonces se va desvaneciendo y se va haciendo de alguna manera muy delgado el hilito, tan delgado, que ya finalmente entonces la palabra del hombre prevalece siempre a la del Creador, a la de Dios. Acordémonos del huerto del Edén. Acordémonos del huerto del Edén. ¿Ve? Por eso es importante, como les dije, que cada uno pueda entonces tener su propia lectura bíblica, su propio tiempo de contemplación, su propio tiempo de leer por sí mismo la Biblia, escudriñar la Biblia, para que directamente Dios hable a su vida. Y pueda entonces, como les dije ahorita, no es decir, es que el pastor siempre nos está diciendo, sino que podamos con el entendimiento decir, es que el Señor nos está diciendo, o me está diciendo en su palabra, constantemente que debo predicar el Evangelio. Y mis amados hermanos, aunque pareciera que no hubiera muchísima diferencia, debemos entender que hay un abismo enorme de diferencia, que hay una eternidad, porque eso es la palabra de Dios, vida eterna. Mandamiento, la palabra que yo he hablado, no le he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de hablar y de lo que he de decir, y sé que su mandamiento es vida eterna. Entonces, hay una diferencia de vida eterna entre estas dos cosas. Y por eso, todo el tiempo, mis amados hermanos, todo el tiempo debemos entender que, por supuesto, claro que sí, el Señor me constituyó a mí como su pastor, y así está escrito y en la Biblia lo podemos ver. Antes de ir al cielo, el Señor Jesucristo allá en Juan 21 le dice: Pedro, ¿me amas más que esto? Pastorea mis ovejas. Y dice que claro que sí, que entonces Él constituyó sobre su iglesia a nosotros, a los pastores, pero que Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Y que entonces hay muchísima confusión, y entonces para unas cosas dicen: no, es que usted no es mi pastor es el Señor. Ok, cuando el Señor entonces de alguna manera, digámoslo así, por causa de su rebeldía o su desobediencia, y precisamente con la pereza espiritual y todo lo demás, entonces viene la prueba a su vida, y pues el Señor
usa su vaso, a su instrumento, para que lo redarguya, para que entonces lo exhorte, ahí sí, entonces le dicen a uno, no, es que mi pastor es el Señor. Ya. Pero ¿por qué precisamente no está en esta situación? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Ah, bueno, porque pues efectivamente no se ha dejado usted pastorear por el Señor, porque ha sido perezoso, negligente, indiferente, rebelde a su palabra, no lo ha buscado en espíritu y en verdad, no ha buscado la llenura del Espíritu Santo. Marce, hola, el Señor Jesús te bendiga. ¿Ve? Por eso llegamos hasta este punto. Pero entonces es cierto, y todo el tiempo yo me esfuerzo por dejarles claro que sí, claro que sí. Por favor, el que es el pastor es el Señor. El pastor es el Señor es el pastor mío, el pastor de todos. Aunque yo sea su pastor y sea el pastor de la iglesia, pero pues por encima de mí está el pastor, que es el Señor. Y jamás y nunca va a ser tan más efectivo que seamos pastoreados directamente por el Señor, todos, a que sean pastoreados por mí. Pero ¿cómo es o por qué funciona? Porque pues no todos somos eficientes, no todos somos diligentes en leer, en escudriñar, en buscar. Pero si todos leyéramos, si todos escudriñáramos, si todos buscaran, si todos rogaran, si todos imploraran, pero entonces de alguna manera también tienen más que haceres, tienen labores. Y por eso entonces es que existe el ministerio, para suplir esas, digamos, falencias, porque no todos pueden hacer, los miembros pueden hacer o cumplir o desempeñar la misma función. Por eso yo todo el tiempo cuando oro, cuando en mi clamor, en mi ruego, es que yo sea el que más escuche, más entienda, más obedezca, más conozca, más obedezca la Biblia que todos, que yo sea el menor entre todos ustedes. Pero que yo sea el que más entienda y el que más obedezca, pues para poder ser ejemplo para la Grey, para poder ser ejemplo para ustedes de vida cristiana, y ese es el esfuerzo, en la debilidad, todo lo que usted quiera, pero con el propósito firme en el corazón y el esfuerzo de poder estudiar más, de escudriñar más, de orar más, pues en la posición que estoy de ventaja, digamos, de pastor. Diferente cuando pues cometí el error de pensar o creer que entonces me igualara a ustedes en trabajo y en ocupación para poder experimentar o saber cómo, pero eso no tiene sentido, porque entonces ¿cómo va a venir la revelación? Pero lo ideal sería o fuera que cada uno pudiera y tuviera también que se recibiera ese pastoreo directamente del Señor a través de leer su palabra, escudriñar su palabra y meditar en su palabra. Y por supuesto, si hay dudas, si tiene algún punto, un detalle, que yo sea ese vaso, el instrumento para que a través de los cuales, si al Señor le place, manifestarlo, darle el entendimiento, sí, mírele aquí, ve allá. Entonces usted va a decir, ay, sí, el Señor habló a mi vida y me enseñó y usó al pastor para mostrarme en la palabra donde dice, donde está escrito, o para que tuviera el sentido correcto. ¿Ve? Pero que cada uno debe tener la relación con el Señor y que el Señor tiene que ser Dios de cada vida de cada uno, y para que Dios sea Dios en la vida de cada uno. Hola Víctor Manuel, el Señor Jesús lo bendiga, saludos. Pues cada uno debe ser diligente, esforzado y valiente en conocer, entender y obedecer las cosas que están escritas. Y debido a esa pereza y a esa negligencia espiritual, mis amados hermanos, es que entonces llegamos a ver cómo las congregaciones, el pastor y las iglesias se pierden. ¿Ve? Porque cuando ya el hombre entonces ve claramente de que digamos, el hombre sigue su palabra, su voz,
Entonces el reflejo inmediato va a ser enseñorearse de ellos, enseñorearse de la grey. Y ahora sí, entonces, todo el tiempo el diablo lo va a tentar. Y pues por la misma concupiscencia de su malvado corazón y de los que están con él, esa tentación pues encuentra cabida. Y es empezar entonces ahora sí a cambiar, a reemplazar la palabra de Dios por la palabra del hombre. Y ahí es entonces donde vemos con lo que le decía pesar todo el tiempo. El pastor me dijo, 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 el pastor dijo, el pastor dice. ¿Ve? Donde pues como les digo, lo ideal es el Señor dice en su palabra, el Señor habla en su palabra, me dice en su palabra, me enseña en su palabra. Y claro, usa la vasija, usa el hermano pastor, por supuesto que sí, pero yo tengo mi relación, yo estoy lleno del Espíritu Santo y yo también leo, escudriño. Y así, entonces, si el día de mañana yo o cualquiera le da por... dice claramente que, ¿se acuerda? Lo acabamos de leer. Que sus ovejas conocen su voz. Que no conocen la voz del extraño. Y entonces no lo van a seguir. Y entonces va a haber la seguridad de que si el pastor, por lo menos a mí me da por torcerme, por perderme, usted no se va a perder. Dice en el 5, más al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué ocurre? Entonces, pues efectivamente que se desvía el pastor y se van todos con él. Desde en el mismo engaño, porque pues herido el pastor, disperso el rebaño. ¿Producto de qué? De efectivamente, entonces, ya hay negligencia, ya hay pereza espiritual, no hay lectura, no hay escudriñar, no hay estudiar, no hay oración, no hay ruego, no hay súplica. Y todo eso entonces es reemplazado por la palabra de los hombres. Y esa es la verdad. Ileana, hola, el Señor Jesús te bendiga. Entonces, cada uno debe tener responsabilidad. Yo también tengo mi responsabilidad y debo velar por las almas sobre las cuales el Espíritu Santo me ha puesto como obispo. Y tengo la responsabilidad por el espíritu de cada uno de ustedes. Pero también cada uno de ustedes tiene responsabilidad por su propio espíritu. Amén. O sea, no es solamente que sea algo que sea mi responsabilidad o sea la responsabilidad exclusiva de ustedes. Yo tengo la responsabilidad como pastor de que, ¿cuál es el trabajo del pastor? Pues el trabajo del pastor es pastorear. No, pero ¿qué es pastorear? El trabajo del pastor es poder, entonces, primeramente, hola Carito, hola Carolina, Jesús te bendiga, Nina. Carito es Carito Rodríguez. Esta Carolina es Nina. En cada una su apelativo. Entonces, hola Carito. Otra vez. Hola Nina, Jesús te bendiga y me enredé, pero bueno. Entonces, el pastor, el trabajo, la función del pastor es pastorear las ovejas, el rebaño del Señor. Porque hay pastores que tienen su rebaño propio, pero la mayoría se llaman pastores y son como tal contratados. Trabajan para otro hombre que es el dueño de las ovejas y de manera natural ese es pastor. Porque ya llegó al un punto, muy buen pastor tiene su propio rebaño. Pero otros empiezan solamente como pastores de personas que son pastoras y son las dueñas del rebaño. Veámoslo de esa manera, no es difícil de entender. Y que bueno, entonces la función es
buscar el bienestar de la oveja, poder entonces guiar y llevar a la oveja a donde están los buenos pastos, la buena comida, donde hay buen agua y donde entonces hay buen agua, hay buena comida, para que la oveja pueda entonces alimentarse de manera correcta, pueda beber buen agua y además también entonces cuidar al rebaño de los depredadores, de los que entonces no quieren que la oveja coma, o que quieren que la oveja coma, perdón, y se engorde, pero para comérsela a ella, para sacar beneficio de ella. Esos son los lobos rapaces, que tratan entonces de llevarse las ovejas del Señor para sacrificarlas y comérselas ellas, para usarlas para sus beneficios, y no para que el Señor las use para el beneficio suyo. Alonso, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días, el Señor te guarde en su precioso nombre. Eso es lo que entonces, mis amados hermanos, marca la diferencia. Entonces eso es lo que hace que, eso es el trabajo del pastor. Entonces claro que sí, yo diligentemente tengo que estar entonces esforzándome por leer más, escudriñar más, orar más, pidiendo esa revelación, y esa también debe ser con amor, el anhelo y la intención de la oración de ustedes por mí, para que entonces el Señor me dé el alimento, yo preparar bien el alimento, pero yo para recibir, para preparar el alimento, para darles a ustedes, yo también soy una oveja del Señor. ¿Ven? Yo asimismo soy una oveja del Señor. Y hay ovejitas. Yo mismo soy una oveja del Señor. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Pues primeramente el Señor me alimenta a mí. Y del alimento que yo recibo del Señor, amén, amén, Alonso, ese es el alimento que comparto con la iglesia. ¿Ven? Pero que cada uno debe entonces recibir el alimento de parte del Señor, y entonces efectivamente el pastor, Dios el Señor usa el pastor nos mostró donde dice en la Biblia, pero es que como yo también leo la Biblia, como yo también oro y pido la revelación no solamente para el pastor, y yo como no solamente estoy a expensas si el pastor lee la Biblia o no. Ana Zúñiga, hola Ana, el Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre, esperando que con la ayuda del Padre que estés bien, que todas las cosas vayan bien. Nuestro corazón y nuestra oración contigo, Ana, el Señor te bendiga. Sino que entonces yo también soy diligente. Entonces, amados hermanos, como les decía, es importante que todo lo hagamos con el entendimiento. Y si yo como tal les estoy diciendo, hermanos, hay que predicar el Evangelio, predique el Evangelio. Y usted entonces sí, efectivamente, el pastor nos dice que hay que predicar el Evangelio, va y predica el Evangelio, usted está convertido al hombre y va a convertirlos a los hombres. Y es una vana repetición, y eso son todas las cosas que les estaba comentando, el peligro de lo que conlleva la religiosidad. No, o sea, hay que predicar el Evangelio, ¿por qué? Porque es el Señor, Jesús, el que me está dando el mandamiento. Entonces, si usted predica el Evangelio por obediencia al mandamiento, tiene sentido. ¿Por qué? Porque va a tener el respaldo del Señor. Eso es lo que marca la diferencia, como le decía.
en esa persona obra el Espíritu Santo, en la otra persona no obra el Espíritu Santo, pero puede ir a predicar el Evangelio, sí, pero no por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que lo va a convertir a una religión, no al cristianismo. Les compartí ayer en uno de los 2 servicios, me parece que fue en el segundo, la experiencia acerca de la esposa de este predicador que es de renombre, que llevó o vivió toda una vida religiosamente cristiana, pero hasta hace 3 años se convirtió y recibió la salvación. Después de 37 años de ministerio, no solamente de vida cristiana, sino de ministerio cristiano. Siendo supuestamente cristiana desde los 11 años, yendo a institutos bíblicos, teniendo títulos en teología, predicando en África, en el Amazonas, por todo el mundo. Y hace 3 años se convirtió al Señor, hace 3 años recibió la salvación. Les comentaba cómo entonces muchas personas de la denominación, pues, en fin, de la congregación de ese hombre se molestaron y no querían que ellos dieran ese testimonio. Porque entonces tal vez los más pequeños ven, no, pero es que las cosas tienen que ser como son. Más bien entonces fue, o me parece que es un testimonio valiosísimo. Valiosísimo, valiosísimo, mis amados hermanos, porque dice Santiago, no haga, pero ¿de dónde sacas esas estadísticas? No hagas esas... pero le puedo garantizar que el 95% por lo menos de lo que usted y yo hoy vemos en la vida, en la religión, en la fe cristiana, es religión cristiana. ¿Y qué significa religión? Para que tengamos claro, en donde entonces la palabra de Dios es reemplazada por la palabra del hombre y se sigue entonces no precisamente o única y exclusivamente la palabra de Dios, sino se sigue la palabra del hombre, mezcladita. Y eso no es así, no puede funcionar de esa manera, no funciona, perdón, de esa manera. Porque solamente un cristiano puede predicar por el Espíritu Santo el Evangelio del Reino de los Cielos. ¿Para qué? Para ser otro cristiano. Un religioso va a ser otro religioso. Entonces, mis amados hermanos, si usted entonces tiene religión, lo que usted va a transmitir es religión. ¿Qué es? Mandamiento y palabra de los hombres. Pero si usted entonces tiene su relación personal con el Señor, es el discípulo del Señor y el Señor efectivamente es su maestro y usted, digamos, su pastor, perdón, y usted efectivamente escucha la voz de Él. Como le digo, escuchar la voz de Él es decirle y darle certeza a su corazón que efectivamente, digamos, la palabra que yo les transmito como iglesia es el alimento que Él está dándoles. Claro que sí. Pero que usted entonces no es que, como ocurre, que entonces en las mayorías de las congregaciones de los que dicen hablan de ser cristianos, las personas no conocen ni siquiera la Biblia, no llevan ni siquiera la Biblia. Ahí se la ponen, le ponen el versículo en el teleprompter y con eso se quedan. Y pues de ellos, de manera como les explicaba ya, ¿cómo se llama? Para su propio fin, no promueven la lectura de la Biblia, no dan ejemplo de lectura bíblica. Y de vez en cuando, por allá dicen, sí, hay que leer la Biblia, pero de vez en cuando, por allá como para que digan, oiga, no, para no ser como tan, que no se les vean los dientes, que son lobos rapaces. ¿No? Pero eso es simplemente por protocolo, como parte de la estrategia.
puede ser así, no debe ser así, mis amados hermanos. Porque entonces necesitamos darle cumplimiento al mandamiento para que seamos del Señor, para que realmente seamos sus discípulos. ¿Se acuerda que Él lo dice así, literal? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Leámoslo, Juan, capítulo 15, perdón. No, leámoslo en el 8, que es donde lo dice tal como se los acabé de leer. Capítulo 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ve? O sea, está diciendo que si ustedes obedecen lo que yo les estoy diciendo, porque acuérdense que le está hablando a judíos que entonces obedecían era a Moisés. ¿Recuerda que ese es el conflicto? Allá más adelante, cuando el joven ciego de nacimiento entonces les dice: ¿quieren hacerse ustedes sus discípulos? Hola, abuelita, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Dicen: nosotros discípulos de Moisés somos. Sabemos que Dios hablaba a Moisés, pero no sabemos de dónde sea. Entonces aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Por eso dice: seréis verdaderamente. Porque ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Porque no tienen el mandamiento del Señor. ¿Por qué no tienen el mandamiento del Señor? Porque no leen su palabra, porque no oran, porque no claman, no ruegan pidiendo la revelación, porque no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que son perezosos espiritualmente, son perezosos espiritualmente. Entonces, esa palabra del mandamiento del Señor, el hombre, entiéndame, no puede estar sin mandamiento. El hombre, toda la vida del hombre está dependiente, es a la obediencia. Por favor, entendamos, de esa manera nos creó Dios. Así nos creó. Somos criaturas, y precisamente lo que nos convierte en criaturas es eso, que todo el tiempo estamos y tenemos que recibir mandamiento, estar obedeciendo. No, pastor, yo no, me dice una vez uno, yo no le obedezco ni a Dios ni al diablo. Yo vivo es para mí. No diga eso, no sea mentiroso. Está obedeciendo al patrón, está obedeciendo al gobierno, está obedeciendo a la sociedad, está obedeciendo a su esposa, está obedeciendo a sus hijos, está obedeciendo siempre. Me monta el bus el chofer: pase. Siéntese que ya le doy el vuelto. Se monta el taxi, pagando usted. Hágame el favor y me cierra la puerta. Hágame el favor y se pone la mascarilla. Ay, mi madre. Todo el tiempo. Siempre. Obedeciendo. Por eso pues la panacea y la mentira y el engaño es entonces que no obedezca, que no haya que obedecer, que todos seamos iguales, para que no haya a nadie que obedecer, para que no haya que obedecer. Eso usted bendiga. Para que no haya que obedecer. El día que comas serás igual a Dios. No morirás, sino que serás igual a Dios. ¿Ok? Entonces no va a haber que obedecerlo. Todos van a ser iguales. No va a haber que obedecer ni a Dios ni a nadie. Pero toda la vida nos la pasamos es obedeciendo. Toda la vida nos la pasamos es obedeciendo.
Entonces, pues con el entendimiento, mis amados hermanos, pues seamos cristianos, pues obedezcamos al Señor. Para que obre el Espíritu Santo. Si usted y yo entonces vamos a predicar el Evangelio, no porque nos lo dijo fue el pastor, no porque me lo dice, sino porque es mi Señor el que habla mi vida, el Señor el que habla mi vida. Yo leo en su palabra y escucho y veo, y yo escucho su voz, donde Él me dice, tienes que predicar el Evangelio. Tienes que predicar el Evangelio. Y yo dispongo mi corazón para obedecerlo, entonces yo voy a ver el camino prosperado. Voy a ver mi camino prosperado, porque voy a ver claramente cómo sí, efectivo, el Señor es el que va delante de mí, abriendo brecha, abriendo camino, aparejando toda circunstancia, quitando toda piedra de tropiezo, abriendo puertas eficaces para que yo pueda dar testimonio por el Espíritu Santo acerca de Él. Entonces, amados hermanos, es algo de lo que nosotros debemos estar atentos, velando y orando como el Señor nos encareció. Que no caigamos en la religiosidad, ni que me permitan a mí caer en la religiosidad, ni que ustedes caigan en la religiosidad, ni como iglesia caigamos en la religiosidad, porque es muy, como les dije, un hilo muy delgado, muy delgado. No hay lugar en la vida de fe para la pereza espiritual. Donde hay pereza espiritual, se los he dicho, no obra el Espíritu Santo. Por eso el llamado todo el tiempo es ese. ¿Se acuerdan? Entonces, estamos compartiendo acerca de hambre y sed de justicia, del cuarto artículo de la Constitución del Reino de los Cielos. Vamos un momento, por favor, rápido allí al Mateo. Rápido, siempre rápido, pero bueno, porque no alcanza el tiempo. Mateo 5. Estamos compartiendo acerca de que esta es entonces la ley del Espíritu, la palabra del Hijo. Que no es que entonces ahora ya no estamos bajo la ley y entonces estamos sin ley. ¿Recuerdan? No. Al decir que no estamos bajo la ley quiere decir es que no somos judíos, sino que somos cristianos, que estamos bajo la ley del Cristo, que es la ley del Espíritu, que es la palabra que da vida. Y entonces efectivamente así, tal cual, como entonces en el antiguo pacto a través de Moisés les dio ley en el monte, también a nosotros en el monte por medio de su Hijo, nuestro Señor, nos dio ley. Y esos artículos, esos puntos de la ley del Espíritu, de la palabra del Hijo, es la que hemos venido tratando. Vimos que el primer artículo es bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos es el reino de los cielos. El segundo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Entonces, esto es importante, mis amados hermanos, porque este hambre y sed de justicia es indispensable para la predicación del Evangelio. Y que funciona, o entonces es correcto pensar en este hambre y sed de justicia con el entendimiento acerca de cuando entonces las dos personas tienen hambre. Cuando las dos personas tienen hambre y sed de justicia. Tanto el que predica el Evangelio tiene que tener hambre y sed de justicia, como al que se le predica el Evangelio. El que lo predica y a quien se le predica. Ambos deben tener hambre y sed de justicia. El que predica el Evangelio sabe y conoce y tiene claro y discierne cuál es ese hambre y esa sed de justicia. En cambio, al que se le predica el Evangelio, por el contrario, no sabe o no conoce que el hambre que tiene
y la sed que tiene es de justicia. Algo maravilloso que está ocurriendo en este aspecto es lo que nosotros podemos darnos cuenta en la porción que está en Juan capítulo 4, el encuentro entre nuestro Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Es el ejemplo más grande, más maravilloso de esto que estamos aprendiendo. Léanlo, mediten, escudriñen, oren, pidan revelación para que se den cuenta. Esto que acabé de decir, que parecía así como medio confuso, como medio trabalenguoso, ahí se ve claro y manifiesto. Acuérdese, entonces, hambre y sed de justicia. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Pues es precisamente el querer restaurar esa relación con Dios, perdida por causa del pecado. El anhelo y el deseo de volver nuevamente al huerto del Edén, de donde el hombre fue expulsado. La Biblia entonces enseña en Romanos 3, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El hambre y la sed de justicia es querer nuevamente poder ser restituido a la gloria de Dios. Y una vez restituido a la gloria de Dios, permanecer en ese estado. Y eso es cuando obra el Espíritu Santo. Esa es la obra exclusiva del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me atrae y me ayuda a permanecer en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Porque Él es la justicia de Dios. Cristo, justicia de Dios. Porque Él es nuestra justicia. Que ahora nosotros no vamos y no perseguimos la justicia que es por nuestras propias obras. Y quiere decir que entonces que ya nosotros no tratamos de ver si nos hacemos un examen de conciencia como hacen en la religión para ver cuántos pecados o cuántos males hemos hecho. Y de acuerdo a eso entonces saber si podemos o no podemos estar en la presencia de Dios, o por el contrario, entonces tenemos que hacer un acto de contrición. Y tenemos que entonces, digamos, ir a quemar inciensos o a pagar misas o a flagelarnos o a ponernos silicio. Sino que nosotros tenemos claro que entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que lo que hacemos es que hacemos nuestra oración de arrepentimiento. Confesamos el pecado y la maldad. Y arrepentidos le pedimos perdón e invocamos el nombre de Jesús y creemos plenamente que así tal cual, gracias al sacrificio del Hijo, a la sangre que Él derramó, hemos recibido el perdón que estamos pidiendo. Pero ese es un estado en el cual debemos entender, como cristianos, debemos permanecer. No es o no puede ser un evento del pasado. Natalia, hola, el Señor Jesús te bendiga, Natalia. Un abrazo, saludos para Elmer, el Señor los guarde en su precioso nombre. Manito así. ¿Ve? No es un evento del pasado, como les compartí ayer acerca de esta circunstancia de esta señora, la esposa de este pastor. Cuando tenía 11 años llegaron a hacer una campaña allá a la escuela donde ella estudiaba y le dijeron: levante la mano, haga esta oración, repita conmigo. Y ella pensó que sí, que era repitiendo esa oración que era cristiana. ¿Ya? Punto. Pero ni el que le predicó tenía hambre y sed de justicia, porque no obraba en él el Espíritu Santo, ni ella tenía, ni le enseñó a ella. Porque entonces, ¿qué era el hambre y la sed de la justicia? Eso, Adrián, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Porque entonces es importante que
como les compartí ayer durante la predicación, la porción de Job 33. ¿Recuerdan? Job 33. Vamos allí. Job 33. El libro de Job. ¿Recuerdan? Entonces, Job 33. Se me pegó. Job 33. Cuando vean con el entendimiento, cuando lean Job con el entendimiento, se van a dar cuenta que aquí habla acerca de Eliú. Recordemos, que todo lo que está en el Antiguo Testamento es la parábola, es la sombra, no la imagen misma de las cosas. Entonces, cuando vean en el libro de Job, lean Job, aparece en esta historia, en esta porción, un personaje que se llama Eliú. Para los que lo han leído, entonces, y para los que no, entonces, Job, ese varón justo y recto, del cual Dios se siente orgulloso, y precisamente entonces por eso se convierte en ¿qué? En la envidia del diablo. Debemos entender eso. Es fundamental para que entendamos. El diablo siente envidia por los cristianos. Por eso es entonces el acusador. El diablo no está acusando a las personas, a sus hijos, a la gente del mundo. No tiene con quién acusarlos, no los va a acusar para con él mismo. Estás pendiente de qué estamos haciendo es nosotros, los hijos de Dios. Por eso es claro, ahí dice, vinieron los hijos de Dios. Y mucha gente entonces, hay muchísima confusión, entonces pensando de que habla que vinieron los hijos de Dios y está queriendo decir que los ángeles, nunca. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú. Los ángeles son ángeles, no son hijos de Dios. El único que tiene el privilegio de alcanzar ese estatus es el hombre. Y cuando entonces en Génesis capítulo 6 o aquí en Job capítulo 1 habla o hace mención acerca de los hijos de Dios, por favor, está hablando haciendo referencia a todos aquellos seres que tienen la herencia espiritual desde Set y Adán, porque ahí vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hijo de José, supuestamente de José, hijo de Dios, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces está haciendo referencia a los que siguieron ese linaje. Usted ve entonces este Job, entonces, que usted ve aquí, el libro de Job, este es un hombre, digamos, y está haciendo referencia a hombres de ese mismo linaje. No está hablando de otra cosa. Miremos en Génesis, si quiere, vamos a mirar en Génesis para que vean quién es Job. Génesis capítulo 46. Para que entendamos desde dónde es que viene. ¿Quién es este Job? Y soy Génesis 46, capítulo 46, en el versículo 13. Los hijos de Isaacar son Tola, Fúa, Job y Simrón. Este es este Job, que es un hijo de Isaacar. Isaacar, que es un hijo de Jacob.
Jacob, que es hijo de Isaac, Isaac, que es hijo de Abraham, Isaac, que es Abraham, que es hijo de Nacor, es hermano, perdón, es hijo de Taré, Taré, que es hijo de Abraham. Esto estaba ocurriendo aproximadamente entonces 2000 años después de el huerto del Edén. Y se acuerda entonces, cuando hablamos de 2000 años, no, pero pastor, no eran que fueran así muy descendientes, porque no se acuerda que vivió Matusalén 960 años. ¿Cuántas generaciones hay? Miremos rápidamente, porque es bueno que todo lo escudriñemos. En Lucas, que es donde está la genealogía, por ambas puntas. La genealogía de Lucas hay que entenderla muy bien, porque también la usan mucho los mesiánicos y toda esta gente para traer confusión. Porque en la genealogía de Lucas está dada el derecho al trono de nuestro Señor por ambos, tanto por la descendencia de José como padre adoptivo, como por la descendencia de María como su madre, la madre del Hijo del Hombre, acuérdese, no la madre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué les decía? A Lucas. Estamos viendo una cosa, pero terminamos viendo la otra, y entonces, aquí, genealogía de Jesús, entonces aquí, vean, aquí está, en el 34. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serú, hijo de Ragú, hijo de Pelec, hijo de Aber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jered, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de No, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. A esa genealogía. Y entonces Job pertenece a esa genealogía. Job es el hijo de Isaacar. O sea, fue bisnieto, de Abraham. De esos es que está haciendo referencia. Vinieron los hijos de Dios, por favor. Para que no confundan y no se crean todas esas teologías conspirativas de que es que fueron los ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres. Los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no pueden procrear. Los ángeles, ¿a cuál de los ángeles? Dice en Hebreos, dijo Dios, mi hijo eres tú. Entonces, bueno, pero ya, es que siempre uno hay que darle el panorama para que conozcamos más armas y tengamos más claridad. Ahí, bueno, en fin, hablábamos acerca de Job, y Job es entonces ese hombre que es varón justo y recto, bueno, del cual Dios se siente orgulloso, y el diablo entonces inmediatamente se enciende en envidia. Y el Señor se siente orgulloso y le manifiesta su orgullo, y eso lo llena más de ira. Y entonces, ¿pero acaso teme a Dios de balde? ¿No lo ha cercado a él y a sus ganados? Eso es importante para nuestra vida de fe. Leer el libro con el entendimiento de Job es importantísimo, mis amados hermanos, todo, pero para que veamos cómo obra Satanás. Y entonces lo despertó entonces en injusticia a Dios contra Job. Pero el Señor que es bueno y es misericordioso, ya vemos cuál es el fin. ¿Se acuerdan? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Está diciendo, yo era heredero de una religión, yo era heredero de la relación que tenía Isaacar contigo, pero ahora tengo mi propia relación gracias a esta circunstancia. Tengo mi propia relación. Yo no soy heredero de una religión. Yo tengo mi relación.
Eso es lo que está ocurriendo ahí. Por eso les digo que es maravilloso que tengamos claro el entendimiento. Y bien, entonces vienen a hablar tres amigos con Job, que vienen a compartir que, ¿se acuerda que el Señor los reprime? El Señor los, ¿cómo se llama? Los reprime, no los exhorta y los, sí, porque Job tiene su religión y esos tres amigos vienen es a compartirle su religión. Pero aparece este personaje, Eliú. Y Eliú lo vamos a ver solamente entonces en el versículo 32 y hasta el 36. Parece que sí, hasta el 36. Sí, hasta el 37. Y de ahí va el 38 donde dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Cuando lo convence es entonces cuando aparece este Eliú. Este Eliú es, recuerde, la sombra de la obra del Espíritu Santo. ¿Ve? Este es el elocuente mediador del que está hablando aquí, es el Espíritu Santo. En el capítulo 33, entonces dice así, también, desde el 20 lo dijimos, no, bueno, el 23, perdón, véanlo en casa todo, pero ojalá todo. Dice así, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anunciara al hombre su deber, o sea, que le diga qué es lo que tiene que hacer, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Ok. Entonces esta es la obra del Espíritu Santo. Restaurar al hombre la justicia divina, perdida por causa del pecado. Y entonces es la obra del Espíritu Santo la que le dice al hombre lo que tiene que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le dirá al hombre? ¿Qué es lo que debe hacer? Tiene que arrepentirse, pídale perdón y crea en que Dios de tal manera lo amó que dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz y derramara su sangre para que usted reciba hoy el perdón de sus pecados. Arrepiéntase y crea en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y confiéselo como el único Señor suficiente, Salvador de su alma. ¡Tarán! Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero entonces les decía que esto es en el que tiene hambre y sed de justicia, obró el Espíritu Santo y a través de él, que tiene ese hambre, que continúa teniendo ese hambre, continúa orando el Espíritu Santo. ¿Ve? Porque entonces yo tuve hambre y sed de justicia, pero ok, entonces usted tiene hambre y una vez que come, ¿ya quedó saciado para siempre? No, usted vuelve otra vez, le da hambre y necesita ¿qué? Otra vez saciarse. Y por eso nosotros necesitamos que el Espíritu Santo obre de manera continua en nuestras vidas. Por eso es que no es una muletilla que hay que entonces permanecer en la oración y en la palabra, porque es que a través de ella es que somos santificados. El Espíritu Santo no obra en el perezoso, no obra en el que no lee la Biblia, no obra en el que no escudriña, en el que no medita en la palabra, no obra en el que no obedece lo que está escrito, no obra en el que no ora, ruega y clama y suplica por la ayuda, por la fuerza y por el poder para poder obedecer lo que está leyendo.
ora para conocer y obedecer, y lee para conocer y obedecer, y es un ciclo. Y es un ciclo. Entonces el Espíritu, la obra constante del Espíritu Santo es la que va saciando, entonces de manera efectiva, constante, y me mantiene en saciedad. Porque estoy entonces reconociendo que hay pecado y maldad en mi vida y que por el pecado y la maldad que hay estoy apartado de Dios, pero que entonces sé que la vía es arrepiéntase y pida perdón y confiese que Jesucristo murió y creyó y que murió, y derramó su sangre para el perdón de sus pecados. Entonces nuevamente estoy otra vez haciendo mi oración de arrepentimiento y estoy renovando cada día, de cada manera constante, mi fe. Y el hambre va a estar saciada, constantemente voy a estar siendo saciado. Y entonces con la otra parte, con el que no entonces ha recibido el Evangelio, el hombre tiene hambre y sed de justicia, todos, pero ¿qué es la mentira y el engaño? Pone un velo. Pone un velo para hacerle pensar, para hacerle creer entonces al hombre que el hambre y la sed que él tiene no es de justicia divina, sino que se la cambia por justicia humana. Y entonces, digamos, usted vea, es casi característico. Cuando no se de alguna manera predica correctamente el Evangelio del reino de los cielos, y uno ve, digamos, en esas iglesias, llamémoslo de religión cristiana, hacen encuentros, yo recuerdo claramente, hacen los tales encuentros. Y en esos tales encuentros que son satánicos y peligrosísimos, donde se hacen regresión, donde se hacen pactos y todas esas cosas que no son bíblicas. Entonces yo recuerdo plenamente cuando entonces todos salieron de allá, vinieron de ese, yo tuve ese encuentro y durante ese encuentro pues saco la claridad. Yo me la pasé leyendo la Biblia y que incluso ese pastor que era de ese lugar le dijo a Marquitos, ¿por qué ese hombre está leyendo la Biblia? Dígale que no lea la Biblia, que se venga y se integre, que participe de las actividades, que es lo que hace ese hombre. Pero entonces Marquitos le decía, pero pastor, discúlpeme, pero yo no veo que esté haciendo nada mal, pero ¿qué está haciendo de malo si está leyendo la Biblia? No, es que no, tiene que venir, integrarse, que se integre, que es lo que está haciendo allá leyendo la Biblia. Y bueno, y en aquella manipulación emocional y el uno vomitaba y esa manifestación de demonios y lloren y bueno, todo eso. Y recuerdo que cuando se regresó de eso, de ese tal encuentro, entonces el reflejo, miren, así. Todo el mundo en un arrepentimiento y en una congoja y en una conmoción, pero que era lo más grande de esta vida. ¿Y qué? ¿Cuáles eran las escenas? Entonces, todos arrepentidos. El borracho, el mujeriego que había tratado mal a sus hijos, que trataba mal a su esposa, que trataba mal a los vecinos, que trataba mal al jefe, todos haciendo su confesión y todos viniendo arrepentidos a pedir perdón. Pero a pedirle perdón a la esposa, a pedirle perdón a los hijos, a pedirle perdón a la mamá, a pedirle perdón a los hermanos, a restaurar las relaciones interpersonales. ¿Y eso no está bien? Pues claro que está bien. Pero ese no es el hambre y la sed de justicia divina. Y entonces el diablo, pues entonces digamos, ustedes no han oído que hay sabiduría del hogado el sombrero, por lo menos. Si este bruto está queriendo, digamos, está buscando, está coqueteando, entonces hay que darle, pero ¿qué? Confusión, pan y circo. Pan y circo. Siempre esa va a ser la respuesta. En el mundo y en la fe lo mismo, pan y circo para que se entretenga, para que no llegue al objetivo divino. Entonces trae esa mentira y el engaño, porque acuérdese, ¿qué fue lo que dijo la mujer? La serpiente me engañó.
¿Y cuál es entonces su papel? Engañar. Y a muchos entonces igual los tiene como cristianos con hambre y sed de justicia humana. Y entonces ahí usted ve a los cristianos entonces en la política y con senadores y cristianos, digamos, aspirando a presidencia y cristianos porque quieren restaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Porque tienen hambre y sed de justicia. Y pelean y salen entonces, vamos a protestar los cristianos entonces por el aborto, vamos a protestar por el matrimonio igualitario, vamos a... Y entonces están, dele, con hambre y sed de justicia humana. Y cuando habla acerca de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, no está haciendo referencia. Acuérdense que estamos aprendiendo acerca de la palabra, de la ley del Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Estamos hablando de cosas del Espíritu. El hambre y la sed de justicia es entonces así como lo dice claramente. Entonces le amará y le dirá, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. ¿Cómo es? El pecado es injusticia y la paga del pecado es la muerte. Pero entonces orará y Dios le amará y le pedirá perdón e invocará el nombre de Jesús y sus pecados serán perdonados. Y ahora el hombre entonces puede y alcanza el estatus de justicia, de justo delante de Dios, porque ya no ha sido y no está haciendo a través de su propia obra, sino de la fe en la obra que el Hijo de Dios hizo en la cruz. Y por eso decimos que Cristo, justicia y justificación de Dios. Porque ahora Dios no está viendo que yo hago o que no hago, sino que está viendo es si yo creo en lo que su Hijo hizo al morir en la cruz y derramar su sangre para el perdón de mis pecados. Y me está juzgando no por mi obra, sino por la obra de su Hijo. Y entonces estoy estableciendo mi justicia delante de Él a través de la justificación que recibí por medio de la sangre que su Hijo derramó en la cruz. Ese es el evangelio del reino de los cielos. Pero yo tengo que entender, yo tengo que primeramente, amén, Elvis, el Señor Jesús te bendiga, poder tener ese conocimiento para decirle, claro, o sea, usted se siente mal, está arrepentido, claro, no ve que yo he sido toda la vida un borracho, yo he sido mal hijo, he sido mal papá, he sido mal trabajador, he sido, sí, eso está bien, no está bien, pero entienda que es contra el Dios que lo creó, que usted ha pecado. Primeramente necesita restaurar, restablecer esa relación rota por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte y Dios es Dios de vivos. Si usted se arrepiente y con todo su corazón cree en Jesucristo, en el Hijo, al que Él envió al mundo, que derramó su sangre para el perdón de sus pecados, ora y pide en el nombre de Jesús perdón, restaura su relación con Dios, que esto es urgente, lo otro es importante. Porque va a recibir el amor de Dios y recibiendo el amor de Dios va a poder darle el amor de Dios. Y cuando pida perdón, cuando se arrepienta, va a ser genuino. Pero cuando no, se forma un arroz con mango, mis amados hermanos, que entonces si las personas le dicen, ¿usted de qué se arrepintió? De borrachera, de mujer, de adulterio, de robo, de fornicación, de todo eso malo que uno hace. Pero usted se arrepintió de no haber creído en Jesucristo y no haberlo creído, confesado como el único Señor suficiente Salvador de su alma.
Porque cuando Él venga, dice la Biblia acerca de la obra del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de pecado por cuanto no creen en mí. Pero entonces todo es asociado a arrepentirse con respecto a la conducta, a la ética, a la moral, a saciar el hambre y la sed de justicia entre los hombres. Y no es amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Es contrario. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primero y más grande, y el otro es segundo, es semejante. Entonces, mucha atención, mis amados hermanos, porque, como les decía, entonces, para ser un elocuente mediador, pues debemos estar claros que realmente el elocuente mediador es el Espíritu Santo. Él es entonces el elocuente mediador, la obra del Espíritu Santo, y por eso debemos entonces cerciorarnos de que nosotros hemos recibido el Evangelio del reino de los cielos predicado por el Espíritu Santo, así como dice allá entonces en 1 de Pedro, leamos en 2 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Si no es el Espíritu Santo, si no es, el Evangelio por el Espíritu Santo, no es el Evangelio de Jesucristo, no es el Evangelio del reino de los cielos. Y el hambre y la sed de la justicia que va a saciar no es la divina. Y va a ser gente religiosa, ética y moralmente correcta, gente que no rompe un vaso, que no le hace mal a nadie, pero en la cual no obra el Espíritu Santo. Y no van a resucitar como hijos de Dios. Y en aquel día me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre no profetizamos y nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque se convirtieron no a Dios, sino a los hombres. Porque buscaron no la gloria de Dios, sino la gloria del hombre. Porque no hubo un elocuente mediador. Y porque no había un hambre y una sed realmente genuina. Y el diablo también se aprovechó y prosperó eso para que hiciera matching. ¿Ven? Recuerden, hermanos amados, entonces, el hambre y la sed de la cual está hablando, y les decía, lean la mujer en el pozo de la mujer samaritana, es maravillosa. Ahí usted y yo podemos ver todo esto que estamos viendo en Juan 4. Ambos con hambre y sed. El Señor con hambre y sed de justicia y la mujer samaritana con hambre y sed de justicia. El Señor con hambre y sed de justicia divina y la mujer samaritana con hambre y sed de justicia humana. Y el Señor le aclara. No, escúcheme, el hambre que usted tiene y la sed que usted tiene no es realmente y no debe ser humano. El hambre y la sed de justicia que usted debe tener es divina. Si supieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría. Porque todo el que beba de este agua va a volver a tener sed, pero el que beba de la que yo le doy será una fuente que salte para vida eterna. Señor, dame siempre de ese agua. Bueno, ya traiga a su marido. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Señor,
yo veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que... Y ahí va el desarrollo. Y ahí la encausa y la lleva. Y vienen sus discípulos a darle de comer y el Señor les dice, ya estoy saciado. ¿Pero cómo? ¿Le habrá traído alguien de comer? Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Todavía sobre ellos no había descendido el Espíritu Santo. Por eso dicen, yo tengo una comida que comer yo, porque sobre mí está en mi obra el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, maravilloso que tengamos claro que ese es el artículo 4 de nuestra Constitución Política del Reino de los Cielos, el Espíritu Santo. No podemos estar sin el Espíritu Santo, no podemos hacer separados del Espíritu Santo la obra de Dios ni vivir la vida de fe. Es imposible. El Señor se lo dijo, para los hombres es imposible. Yo no puedo, nadie va a ser salvo si no es por el Espíritu Santo. Para recibir salvación, para permanecer en la salvación y alcanzar la promesa de la vida eterna, es indispensable el Espíritu Santo. Por eso el Señor les dice, recibiréis poder. ¿Pero por qué van a recibir poder? Porque no tienen. Porque no está en el hombre ese poder. ¿Por qué no está en el hombre el poder? ¿Por qué? Porque entonces la condición del hombre natural es la condición de pecado y de maldad. Y todo designio de su corazón es de continuo al mal. Porque el Espíritu Santo es el que nos jala para el cielo, arriba, a buscar las cosas de arriba. Y la carne nos lleva para abajo. Y los que se acercan a Dios por medio de la carne no pueden agradar a Dios, porque los deseos de la carne son contrarios a los del Espíritu. Entonces, ¿cómo es, pastor? Pues por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Pero necesitamos ser diligentes. El Espíritu Santo no obra en los perezosos, amados hermanos. Cuando dice en la Biblia, no contristéis al Espíritu, no apaguéis el Espíritu, está diciendo como tal, léanlo para que vean en el contexto. No sean perezosos, tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Ay, rápido, se acabó el tiempo. Bueno, no seamos perezosos, vamos. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 en adelante. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a todos porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno, abstenernos de toda especie de mal. No apaguéis el espíritu. Entonces, es eso. Aquí en el 14 dice, también os rogamos, hermanos, para que amonestéis a los ociosos, que los alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. También os rogamos en el 5:14, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Amonestéis a que lea, ore, busque del Señor, llénese del Espíritu Santo. Para que pueda mantener saciado y para que pueda enseñar correctamente. Para que el Espíritu Santo quite la mentira y el velo y el engaño y se conviertan entonces no a los hombres sino al Dios que los creó y entiendan que mi arrepentimiento primeramente es para con Dios. Bueno, amados hermanos, entonces hasta aquí nos trajo el río. Le damos gracias al Padre por este tiempo, que el Señor los use con poder y gloria, que puedan por obediencia al mandamiento predicar el Evangelio, que el Señor abra puertas eficaces
Nos vemos esta noche a partir de las 7:15. Continuamos con nuestro estudio, entonces, acerca de la segunda venida, del rapto, de las bodas del Cordero, tribulación, reino milenial y juicio final. Bien, entonces vamos a despedir este tiempo juntos en oración. Vamos a orar al Padre, como el Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Señor Jesús les bendiga. Feliz día para todos. Chao, chao.